Bueno, pues vamos a continuar nuestro ciclo. El segundo de los aspectos de la pobreza de espíritu es no saber nada. Y el texto, un poco modificado por mí, del maestro Eckhart es: por otro lado, es pobre el hombre que no sabe nada. El hombre que quiera vivir esa pobreza debe vivir de tal manera que ignore que no vive ni para sí mismo, ni para la verdad o las creencias, ni para Dios. Es más, debe estar tan vacío de todo saber que no sepa ni conozca que la luz serena, Dios, la fuente o el origen viven en él. Debe estar vacío de todo conocimiento que habite en él. Pues cuando el hombre estaba en el ser eterno, no vivía en él nada más. Es más, lo que allí vivía era él mismo. Por eso decimos que el hombre ha de estar vacío de sí mismo, tal como era cuando no era. Así, el que quiera ser pobre de espíritu debe serlo en todo su saber propio, de forma que no sepa de nada, ni de Dios, ni de las criaturas, ni de sí mismo. Es necesario que el hombre desee no saber nada. En este sentido, consigue ser pobre en su propio saber. Bueno, pues este texto es duro y resuena, no termina de centrar. Si yo me quedara aquí, pues posiblemente estaríais muy... No lo entiendo, no sé de qué va eso de no saber nada, estar vacío del propio saber. Yo he venido a este texto muchas veces y la visión que yo tengo de él es la superación de las verdades absolutas en uno mismo, la superación de las creencias. Que no sepa de su propio conocimiento en sí mismo. No está diciendo Eckhart que el ser humano no tenga conocimientos, sino que no se conviertan en los elementos de referencia para su expresión vital. Insisto que al principio dice el que quiera ser pobre en su propio saber. Por lo tanto, es una invitación. ¿Qué le pasa a la persona que ha seguido lo que decíamos ayer? Está luchando en la pulsión por abandonar el control. Está iniciando ese camino de la humildad que hablábamos. Y está superando la dinámica de apegos tan importante que hay. De pronto se encuentra con que hay otro ámbito de apegos muy importante, que es el marco de creencias a las que uno se ascribe y que definen de forma fundamental quién creemos ser.
Cuando hablo de creencias, hay de diverso tipo. Vamos a hablar primero de las creencias religiosas, que es lo que habitualmente se entiende. Una persona que se considera religiosa, adscrita a una religión, está adscrito a un marco de creencias. El cristianismo al credo de los apóstoles, donde hay una serie de cosas que se dicen y que de alguna manera uno o las acepta o no las acepta, pero yo he repetido el credo de los apóstoles diariamente durante un montón de años, como forma de meterlo, como forma de estar en él. El marco de esa fórmula de creencias es que Dios ha creado el mundo, que este mundo es insuficiente, que las personas son pecadoras, que apiadado por este mundo Dios manda a su Hijo unigénito, el cual nos salva del pecado y nos vuelve capaces de llegar a la vida eterna. Es el marco más global. En otras religiones, el marco incluso es mucho más rígido. Por ejemplo, en la religión musulmana, el Sagrado Corán ha sido dictado por el arcángel al profeta. Por lo tanto, es un escrito de Dios directo y no se puede alterar ni una letra. Cuando yo andaba por ahí de un lado a otro, recuerdo, había conmigo un chico, un traductor, una persona muy maja, muy honesta, pero muy devota. Cuando íbamos en el coche iba siempre leyendo su Corán y ayunaba una vez por semana y hacía las 5 oraciones de una forma rigurosa. Y recuerdo que hubo un tema que a mí me llamó mucho la atención, que queríamos salir a cenar y queríamos tomarnos una cerveza. Y allí también hay sitio donde se puede tomar una cerveza. Pero no podía salir con este chico, porque según el Sagrado Corán, no puedes estar al lado de una persona bebiendo alcohol. Ese nivel de rigidez, de planteamiento está. Y hay que pensar que en el mundo musulmán 1.500 millones están siguiendo continuamente el Corán, que, insisto, no se puede alterar una tilde. Porque hoy en día en el Evangelio, el que se ha intentado molestar en mirar lo que pasa, pues de acuerdo con los autores del Jesús Seminal, solamente del orden de un 20% de lo que allí está escrito puede considerarse dichos directos de Jesús. Y el resto es muy valioso también porque son interpretaciones de las primeras comunidades, pero no se puede plantear el Evangelio como un dicho, que lo ha venido diciendo durante siglos la Iglesia Católica. Son lo que ha ocurrido literalmente del Evangelio. O sea que nos hemos metido en un marco de creencias que tienen un elemento determinante, que son verdades seguras, absolutas, eternas, que no cambian y que definen la realidad, interpretan la realidad de una vez por todas. Ese es el marco. En las diferentes religiones sin un marco dogmático no existe. O sea, si hay
una religión es porque hay una referencia, un marco de referencias. Eckhart dice que tienes que olvidar eso, abandonar eso. No lo dice directamente, lo que dice es que tienes que estar vacío de tu saber propio. Pero hay otros, en ese saber propio hay otro segundo marco de creencias, dejando aparte la religión, que es terriblemente importante. Si yo le preguntara a cualquiera de vosotros cómo define su vida, siempre incluiría una serie de cosas que son relativamente fijas para sí. Cuando una persona dice yo creo que esto es así, o cuando no se puede, los hijos tienen que respetar a los padres, la letra con sangre entra, a Dios rogando y con el mazo dando. Todos estos eran dichos que venían de antiguo, que querían expresar realidades que estaban ahí, que son costumbres fijas que tienen. Y algunas de estas costumbres fijas corresponden al ámbito cultural en el cual has crecido y otras te las has ido montando tú. Y este elemento de qué es lo que yo me he montado, qué es lo que yo me he colocado como verdades fijas que no quiero que se remuevan, es un elemento importante. Porque el salto fundamental que aquí se plantea es pasar de la certeza a la duda. Pasar de esto es así, para siempre se acabó y no hay quien me lo mueva, al interrogante. No a la negación, al interrogante. Y llamada Rossi y otros muchos dicen que la práctica de Zen es la práctica de la duda. Esto es la práctica de poner en cuestionamiento todo el ámbito de lo que no se mueve, y las creencias seguras, absolutas, no se mueven, están fijas ahí. Insisto, no se trata de que no sea algo que te toca, pero es la verdad, entendiendo con la verdad absoluta. Puedo vivir la verdad absoluta. El abandono del marco de creencia religioso muchas veces es muy doloroso, porque es un abandono también psicológico. En mi caso, decir que pasar de soy insuficiente, no funciono bien, esencialmente, y necesito a alguien de fuera que me salve, es una relación infantil paternal, básica, y que además es una proyección permanente en la cual además los grandes poderes terrenales, empezando por Constantino y los siguientes, y los grandes poderes eclesiásticos, ha querido mantener a la gente en esa relación infantil, en la cual tu relación está ahí. Y resulta que dar el salto de no necesito a nadie que me salve.
no soy insuficiente. No hay algo aquí que perdonar. Es un salto fundamental. Romper con la culpa. Romper con que yo he hecho algo mal y necesito que me perdonen. Que es el esquema básico que se ha metido en nuestro subconsciente. Y que lo empleamos cuando nos salimos de lo religioso en casi todo lo demás. He hecho mal. La pregunta continua. Y también la comprensión de lo religioso en un marco diferente. El otro día lo comentaba con Chantal. Jesús no es el Mesías que viene a salvar a la humanidad. Jesús es el hombre perfecto. Es la persona que a lo largo de su vida fue construyendo el tipo de humanidad a la cual todos deberíamos parecernos. Pero cada cual con su recorrido. Digo esto para que ese es el salto que yo personalmente he tenido, ¿no? Que es el pasar de ser mi papá Salvador a ser mi hermano mayor, al cual yo sigo como discípulo, ¿no? Pero que no me resuelve, que no me ha de resolver la vida. Y este marco también de romper el marco de creencias es un mecanismo de adultez. Hay un libro que yo recomiendo que ha escrito Stephen Batchelor que se llama El budismo sin creencias. Y en ese libro él hace su propio recorrido de cómo pasar de ser un devoto budista con todo un marco de cosas a creer, como por ejemplo el karma y la reencarnación y una serie de cosas, a entrar en otro marco diferente, ¿no? Y de hecho hay una línea de budismo que se llama así, el budismo sin creencias, ¿no? Porque si no dudamos, no nos abrimos a lo nuevo, al cambio. Todo está cambiando. Y existe una verdad, interpretación absoluta de lo que existe. Pues hasta ahora el ser humano no ha sido capaz de alcanzarlo. Si yo repito varios nombres, como son, he citado anteriormente, los antiguos griegos, que ya hablaban de la Tierra como redonda, no como una cosa plana, que es lo que se creía en el medievo, una cosa plana que tenía unas columnas que se sostenían, y quien sostenía esas columnas era el problema que había ahí, ¿no? Y los hindúes llegaron a decir, pues, elefantes, y los elefantes los son sostenidos por, al final acababa una rana sosteniéndolo todo, ¿no? Galileo, Kepler, Newton, Planck, Einstein. Hoy en día yo tengo unos lumberitas en mi familia, mi hijo que es profesor de física teórica, mi nieto que es matemático. Intento hablar con ellos, están como en la frontera del conocimiento, están intentando ver qué pasa de nuevo, qué otra cosa hay, pero su actitud es la actitud de interrogante. O sea, la propia ciencia
o tiene esta actitud de apertura, de interrogante, o se queda encerrada. Ya sabéis que el pobre Galileo tuvo que elegir entre aceptar lo que decía la Iglesia, la Tierra es plana y estamos en el centro del universo, o ser quemado. Y al final acabó su vida con una frase en italiano que es "ma si muove", pero a pesar de todo se mueve la Tierra. Bien, volvamos a nosotros. El vértigo de vivir sin creencias, esto es, sin referentes fijos, sin elementos donde lo ritual sea una obligación, sin una interpretación que da respuestas, puedes tener dos de las situaciones. Una, arrojarte a un vacío de no comprensión, donde realmente te sientes perdido. De entrada, cuando uno pasa ese proceso se siente perdido, ¿no? O tener el arrojo, la valentía de hacerte preguntas y no contentarte con respuestas fijas, y aprender al proceso de esa llamada fe oscura. ¿Y qué es la fe sin creencias? Y vamos a ello. El planteamiento inicial es vaciarse de farfolla, vaciarse de elementos fijos, estables, congelados, que no interpretan la realidad. Y ese proceso de vaciarte de esas creencias que ya han caído es un vaciarte que está también muy dentro, muy en el subconsciente. No solamente el que tú dices, bueno, yo a partir de ahora estoy abierto, estoy tal, tú lo haces, pero dentro de ti sigue habiendo el tema, el freno de la seguridad, de querer volver a la seguridad. Este vaciarse de creencias es una parte del poder espíritu. Ayer hablábamos de no desear, no querer, y hablábamos de cómo el proceso de desapego, si ahora añadimos este elemento en su conjunto, llegamos a no comprender demasiado si hay una fe en uno mismo que uno ha de trabajar. Porque esto es lo que dice Lynch, ¿os acordáis, no? Lo que les pasa a los estudiantes de la vía es que no tienen fe en sí mismos. Y eso es lo que determina la situación. ¿Qué significa eso? Es tener el coraje de en cada momento de la vida poder dar el salto sin red, sin el apoyo en esas creencias, sin el apoyo en una serie de cosas que te van a sostener. Poder dar el salto de decisión en ese... ¿Y por qué das ese salto? Porque se ha entroncado una profunda fe en el misterio que vive aquí. ¿Os acordáis de esto de ser guiado, ser llevado? Esa profunda fe ya no tiene contenidos
de marcos interpretativos, pero sigue teniendo una profunda apuesta por la vida, empezando por la vida que está aquí y luego por las circunstancias de la vida que aparecen. Es un estilo de vivir en el cual haces una aceptación de lo que vas a hacer, porque no te vas a quedar quieto o quieta, pero sin que tengas las muletas y te puedes caer y te puedes equivocar y ya no existe pues el tema de si me inclino 5 veces hacia la Meca o si todos los domingos voy a misa y comulgo y si estoy sostenido por elementos externos, y estamos hablando aquí de un sostén misterioso, interno, que además es cambiante continuamente. Cuando yo preparaba esta charla, pues obviamente me encontré con el poema de Juan de la Cruz sobre el tema de las creencias. No sé si os acordáis de él. Lo voy a leer. Porque el poema, Juan de la Cruz, cuando hace poemas, es en procesos estáticos de comprensión profunda. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad, entendida, vía recta, era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, todas ciencias trascendiendo. El que allí llega de vero, de sí mismo, desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece, que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia aqueste asumo saber, que no hay facultad ni ciencia que la puedan emprender. Quien se supiere vencer con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Es obra de su clemencia hacer quedarlo entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Porque Eckhart, al final de su expresión, dice que por eso decimos que el hombre ha de estar vacío de sí mismo, tal como era cuando no era, que coincide en alguna medida con la última parte del mensaje de Juan. Hablamos de vaciamiento.
vaciamiento de creencias, vaciamiento de lugares fijos, vaciamiento de esquemas interpretativos determinados. Y eso no significa que nos cortemos el lóbulo frontal y andemos sin saber interpretar, sino significa que no cerremos en tarros de cristal nuestras interpretaciones, nuestros conocimientos. Y por eso Eckhart habla de Spoge, el que no sabe que sabe, el que no sabe de los conocimientos que tiene en su interior, lo dice en una parte de la frase. O sea, y también Juan de la Cruz habla de una sabiduría que se produce en el proceso de unificación del espíritu, en el proceso estático que él realiza. Y esa sabiduría que los antiguos hindúes llamaban el prajna paramita, es una comprensión de la vida que es continuamente cambiante, pero que me permite, desde un nivel que no es un nivel del raciocinio mental, comprender. Los que entre vosotros hayáis sido o seáis muy mentales, todo esto suena muy duro. Porque ¿cómo es posible comprender? No sin incluir la mente, sino incluyendo ese pozo de sabiduría que surge cuando estás vaciado. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible dentro de la libertad poder seguir viviendo y saber de alguna manera, cuando alguien te habla, de pronto una conexión de intuición que te permite responder y no sabes a veces de dónde surge? Y eso precisamente es clave, por ejemplo, en las entrevistas de Zen. Como la entrevista se convierta en un diálogo mental entre uno y otro, eso se ha acabado, no hay mucho que coger. Pero cuando surge una conexión desde el corazón y de pronto pegas un salto y dices sí en un determinado sentido, entonces hay una transformación. Digo esto porque incluso en el mensaje oscuro que yo os estoy transmitiendo hoy, donde de alguna manera entender esto de vaciarse de las propias creencias, uno lo entiende de entrada, pero hay muchos elementos ahí que manejar. O sea, vitalmente cuáles son mis creencias, de qué parte me tengo que vaciar. Me tengo que vaciar de la rigidez dogmática que genero en mí mismo con las propias entenderes que tengo. Y a partir de ahí digo, no, esto ya está comprendido, ya tengo la clave. Y a partir de ahí empezamos a utilizar eso como referencia. Y creamos nuestra pequeña religión en el marco de nuestra actividad ordinaria. Así pues, la primera fase de los pobres de espíritu es la renuncia a un mundo de creencias. Poner en tela de juicio las verdades absolutas. No significa aceptarlas o no aceptarlas, sino ponerlas en tela de juicio. Ponerlas en interrogante. Comenzando por las propias. Lo que creo y repito como verdad firme que condiciona la persona que soy.
poner en tela de juicio también la cultura dominante. La cultura dominante se basa en verdades fijas también. Y pues la cultura dominante puede serlo en el ámbito de tu familia, en el ámbito de tu sociedad o en el ámbito de tu tribu. Yo pertenecía a una familia muy amorosa, pero muy basada en un marco dogmático. Y había cosas que no se discutían. Punto. Y alguno de vosotros a lo mejor ha vivido esa experiencia también. Hay una tendencia siempre, por el miedo que tenemos, a vivir con ese vaciamiento, a sustituir unas creencias por otras alternativas. Esa tendencia que ocurre habitualmente en muchas personas que empiezan a practicar diferentes cosas, a veces te hablan con una rigidez dogmática que sorprende. O sea, personas que han dejado a lo mejor la religión, han dejado esquemas antiguos y de pronto entran en el New Age, entran en el seguimiento de un determinado maestro y aquello se convierte otra vez en un marco absolutamente rígido, ¿no? Y hay personas que en ese marco hablan de una forma profundamente intolerante. Lo que están haciendo es rellenando un marco de creencias con otro marco de creencias. La persona que es pobre de espíritu en el saber continuamente escucha. Es curioso, no es lo contrario, porque el que se hace interrogantes está abierto a lo que existe. Y si una persona es una persona que vosotros observáis, que está escuchando realmente, esa persona es pobre de espíritu. Porque hay algo que puede llegar, que puede entrar. Ahora, si os sorprendéis a vosotros mismos en una conversación con un amigo o una amiga y lo que os dais cuenta es que esté jugando al ping-pong con ella, esto es, estás esperando a que termine para boom, para lanzarle, y te dice otra cosa y boom, pues no estás permitiendo que entre nada. Y tienes algo que revisar ahí. Te crees que te lo sabes ya y que no te puede enseñar nada a esa persona. Eso es muy corriente. La segunda fase es hacerse hombres de fe, mujeres de fe, pero de esa fe profunda en el yo mismo, de la cual hemos venido hablando ya dos charlas y que no voy a insistir aquí. En esa luz misteriosa que brilla en ti. En mí no brilla ninguna luz misteriosa. Como yo me quite todo el esquema que tengo, lo que me voy a encontrar ahí solamente es un agujero negro. Bueno, pues ahí está faltando algo. E incluso este proceso de vaciamiento no lo aconsejo a todo el mundo. Si una persona está desestabilizada en el fondo de uno mismo, no hay un elemento en el cual diga sí, acepto la vida, sí, acepto esta vida, sí, estoy aquí. No hay ese elemento. Entonces más vale ir quitando muebles despacito, no de golpe. ¿Me entendéis, no? Porque ese salto de fe es un salto oscuro en el vacío de la existencia,
pero desde el cual apostamos por la vida, avanzamos, aunque nos veamos a nosotros mismos en la oscuridad. Dejamos guiarnos por esa luz oscura. Amamos a la gente no porque nos lo diga un mandamiento determinado, sino porque surge desde aquí. Y no sabemos cuál es el final o la comprensión de esto. Es muy típico a veces en algunas relaciones de pareja donde uno planifica desde el principio cómo tiene que ser y cómo va a ser. Y entonces ahí hay creencias, Cuando uno entra en una relación de pareja, lo digo porque alguno de vosotros podéis estar ahí, es un salto oscuro, es un salto en la incertidumbre y en el cuestionamiento amoroso. Y eso que ocurre en la relación de pareja ocurre también en cualquier momento, con cualquier persona y con cualquier situación. Y de pronto surge la chispa. Y una conexión que no existía de pronto se produce porque ha habido algo que ha conectado. Pero no es ya un marco en el cual dice, no, esta persona me conviene como amigo, o por esto, o esta persona, no es ese marco, es un salto a otro nivel. A eso yo llamo volverse persona de fe. Estar dispuesto a esos saltos. Eso es vivir con una profunda libertad, pero al mismo tiempo es vivir con un profundo arrojo y a veces no es sencillo. Vivir así, vivir vacío. Es un estilo diferente, cuando te mueves de gente que tienen cada cual su marco de creencias, sus esquemas, sus intereses, sus deseos, sus necesidades, sus saberes, y tú aceptas haberte vaciado de eso, estás más a la intemperie y es otro tipo de conexión. Y a veces incluso, como alguien me dijo, te sientes extraño o te sienten extraño. Ya no eres la persona que eras antes. Antes era más divertido contigo, ahora estás más silenciosa. Tienes otro esquema, te pasa algo, estás enfermo, que ya no montas el típico esquema. Escuchar cualquier encuentro estos que se hacen de fin de semana o de tal, de los amigos y tal, vamos a comer. ¿Cómo es el ritmo de la conversación? ¿Qué es lo que hay en ese ritmo de la conversación? Y tú te das cuenta que a veces te sientes extraño en eso, porque estás en ese proceso de vaciamiento. Os digo esto para llamarles la atención de que si eso pasa, es como consecuencia no de que te estás volviendo más tonto, sino posiblemente te estás llenando de otro tipo de sabiduría. Y escuchas, y les amas, y ejercitas la gran compasión con ellos, a pesar de ese marco de creencias. Con uno de vosotros hablaba de que andamos o hemos andado todos por la vida con una máscara puesta.
Esa máscara era el perfil nuestro, la dinámica, los saberes, los quereres. A veces esa máscara está totalmente incrustada en la carne. ¿Os acordáis de la película esa de La máscara de hierro, ¿no? Una persona que tenía una máscara que se le había puesto de pequeñito y no se le podía quitar. Pero a veces esa máscara se ha vuelto ya sutil. Ya sí la tienes, pero la tienes un poquito más así, la quitas, la vuelves a poner, coges otra, la quitas. Pero hay alguna gente que la tiene así. Y no la puede quitar. ¿Cómo es posible ver al ser amoroso, a la luz interior que brilla también en esas personas y conectar con ellos? A veces la máscara te interrumpe la posibilidad de hacerlo. O a lo mejor la tienes tú, a lo mejor eres tú el que tienes eso. Mientras esa máscara no se caiga, que no significa no seguir jugando el personaje, sino poder abrirse, llegar al corazón de la persona y vivir desde ahí en un entramado amoroso, ser difícil. Aprender a emplear la intuición. Aprender con humildad a comprender las cosas desde un nivel no mental y darle valor a ese nivel. Algunos no necesitan aprender mucho, porque todo el tema de la música es intuición, pero otros sí necesitamos ese proceso de pasar de la racionalidad permanente a ese salto intuitivo, que como todos sabéis es lo que ha hecho evolucionar al mundo. Los saltos intuitivos que el ser humano ha dado. En el silencio, estar siempre abierto a la pregunta, a la duda. No se trata de que en la sentada estemos haciendo preguntas, no. Pero la sentada, que en el fondo es anular nuestro marco de creencias, nuestro marco físico, nuestro marco emocional, no anularlo, sino que vaya pasando, te prepara para que tu vida sea una pregunta permanente, para que continuamente estés abierto, no a que estés haciendo continuamente preguntas, pero que estés abierto a lo nuevo, estés abierto al cambio, estés abierto a las circunstancias. La meditación en el cojín nos prepara para esto, nos vuelve personas más suaves, más esponjosas, más con capacidad de sí, vamos a ver, sí, escucho, pero no como un acto de voluntad, sino como una transformación del corazón que se va produciendo. Y es posible escuchar la nota en el silencio de la noche, una vez ya vacío y limpio, y dar el salto a una forma de vivir amorosa, donde no imponemos a nadie ningún saber, no tenemos ningún saber que imponer, pero al mismo tiempo comprendemos. Comprendemos, escuchamos, conectamos y podemos amar sin condiciones.
Porque no quiero dejar de decir que el amor habitual es un amor dentro de un marco de creencias, por lo tanto es un esquema continuo de negociación. El salto al amor sin condiciones se da desde el vaciamiento de este marco de creencias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? No quiero convertir esto en un mundo, en una charla, pero si alguien se ha quedado como muy removido, puede hacerlo. Yo tengo una pregunta. Sí, pero dilo alto, por favor, que estamos aquí los sordos. Somos sordos. Lo de ser conducidos, tenemos que creer, pero al final también es un don. No. No. ¿Por quién eres conducida? ¿Por Dios? ¿Por el universo? Le pongas el nombre que le pongas. En el fondo es rendirte a la vida. En el fondo es decir que no tienes soluciones, no tienes respuestas y aceptas rendirte. Y ese aceptar rendirte implica no quedarte sin nada, sino saber que la vida tiene sentido. Por lo tanto, es una fe oscura, no es un creer en alguien alternativo, no es creer que el universo te llevará a algún sitio. Si tú tienes esa fe, tienes la fe de que has dejado de creer en Dios como el creador de un marco de creencias, pero crees en Dios como una existencia amorosa que llena el universo, pues está muy bien. Pero si no lo tienes, en el fondo, es una apuesta por la vida, donde tú no tienes las respuestas lógicas. Y vamos a ver si te conducen a algún sitio, ¿no? A lo mejor no. A lo mejor no eres conducida. O sea, siempre la duda. Si tú me preguntas ahora, vamos a ver, Pedro, después de todos estos años que has pasado y tal, después de la muerte te espera otra vida. Y yo tengo que decir que ponerte la duda por delante. Yo no tengo ninguna certeza de eso. Incluso aunque tengo el privilegio de vivir con una persona que sí que ha vivido eso. Incluso a pesar de eso. Tengo que decirte con honestidad, en mi corazón, que la duda está ahí. Y eso es bueno, no es malo. Es malo cuando te inhabilita para dar el siguiente paso, en paz. Es, por ejemplo, el tránsito a la muerte desde la luz, no desde la sombra. No desde la agonía y la amargura, sino desde la esperanza. Son apuestas, querida. Apuestas que son duras, pero que normalmente estamos acostumbrados a hacerlas desde verdades absolutas que nos agarran y nos permiten estar seguros. Y nos han quitado esas verdades absolutas. Esa es la respuesta que te puedo dar. ¿Alguna cosa más? Sí. Según lo explicas, casi. No, alto, alto. Según lo explicas, es casi, según lo recibo yo más bien, es casi al contrario, es casi como rendirse sin fe. Rendirse y Sin fe. sin fe en... Hay un momento que has dicho, saber que tiene sentido la vida. sin fe, en verdad, porque tienes dos apuestas. Tiene sentido y no tiene sentido.
A lo mejor tiene sentido y tú no lo entiendes. Pero como no es un plano mental, que es un plano vital, tú haces una apuesta. Entonces, libre de creencia alguna. Mientras no se convierta en ningún elemento fijo de referencia que cristalices, está muy bien que en un determinado momento tú tengas una visión. Ponte que en esta meditación de pronto tienes una experiencia de iluminación. Me ha venido Dios a visitar, ya hemos metido la pata. O he descubierto realmente de qué va todo esto. Hemos vuelto a meter la pata. Pero si se convierte en un fuego fuerte aquí, que te motiva para vivir, ese es el salto que tienes, pero no sabes expresarlo. Y precisamente uno de los temas en esto del acompañamiento es interpretar esos estados. Es decir, sí, guárdalo como un tesoro. El llamado Kenso y el llamado Satori, pues es, de alguna manera, hay una tendencia muy fuerte a hacer una interpretación de creencia de eso. Yo lo que estoy diciendo no es que no tengas experiencias, no es que no tengas en determinado momento apoyos, pero que no se conviertan en tu tótem, al cual vuelves continuamente. Y ya sé que lo estoy explicando de una forma torpe, Raúl, pero es lo que te puedo decir, porque a veces estas cosas no se pueden explicar. Pero lo que sí puedes ver es si una persona ha hecho esa apuesta de fe oscura que digo, tú lo notas por el estilo de vida que tiene. Una vida libre, pero que al mismo tiempo se arroja a las decisiones, que escucha, que está preparado para introducir elementos nuevos. Y los elementos nuevos son frescos, pero tampoco se quedan como cristales fijos. A eso es a lo que me refiero. Simplemente a no cristalizar. ¿Algo más? Aitor, ¿algo más? ¿Algo más? Bueno, pues...